Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y desentrañar algunos secretos. Hoy, amigos, vamos a abordar un tema que ha estado resonando mucho últimamente, una polémica que ha generado debate y, sobre todo, muchísima curiosidad. ¿Se imaginan de quién hablamos? Exacto, sí, vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma y su innegable atractivo. Pero no solo eso, hoy vamos a ir un paso más allá, vamos a desgranar las críticas que ha recibido, las verdades detrás de estas voces y, lo más jugoso, vamos a conocer la perspectiva de un famoso crítico que parece tener todas las respuestas. Prepárense porque hoy viene cargado de revelaciones. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Comencemos. Verán, Can Yaman es un fenómeno. Desde sus inicios en Turquía hasta su explosión a nivel mundial, ha sido un torbellino de fama, aplausos y, claro está, también de miradas críticas. Es normal, ¿verdad? Cuando alguien alcanza tal nivel de exposición, se convierte en un blanco para todo tipo de opiniones. Hay quienes lo alaban por su talento actoral, su presencia escénica, su físico imponente. Pero también están aquellos que señalan con el dedo, que cuestionan su trayectoria, que analizan sus movimientos y sus decisiones con lupa. Y es precisamente sobre esas críticas de las que vamos a hablar hoy, pero no cualquier crítica, sino aquellas que provienen de alguien con peso propio en la industria, un crítico que, según parece, ha decidido romper el silencio y contar todo. ¿Qué se dice de Can Yaman que ha encendido tantas alarmas? Bueno, las críticas no son unánimes y varían mucho. Por un lado, están los que lo acusan de ser un producto más del marketing, de basar su éxito más en su imagen que en un talento profundo y versátil. Se habla de papeles que podrían haber sido interpretados por muchos otros, de actuaciones que, si bien cumplen, no llegan a conmover o sorprender al espectador más exigente. Se cuestiona si realmente está evolucionando como artista o si se está quedando en una zona de confort, explotando la misma fórmula que lo hizo famoso. Y no podemos olvidar las polémicas extralaborales, esas que a veces terminan opacando la carrera. Momentos de impaciencia, declaraciones controvertidas, rumores de diva, todo esto, sumado, va construyendo una imagen que no siempre es la que él o su equipo quisieran proyectar. Pero, ¿quién es este famoso crítico que ha decidido exponer la verdad sobre Can Yaman? Aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Les aseguro que su nombre no es desconocido en el mundo del espectáculo, y su opinión tiene un peso considerable. Este crítico, a quien llamaremos, para mantener un poco el misterio por ahora, el observador perspicaz, ha estado siguiendo la carrera de Yaman desde sus inicios. Ha visto su ascenso meteórico, sus éxitos rotundos, pero también ha notado las grietas, las inconsistencias, las oportunidades perdidas. Y ahora parece que ha decidido compartir su análisis detallado, no desde el rencor ni la envidia, sino desde una perspectiva profesional, objetiva y, por qué no decirlo, un poco implacable. Según las informaciones que han llegado a nuestros oídos, este crítico no se anda con rodeos. No se limita a lanzar ataques vacíos, sino que fundamenta sus argumentos con ejemplos concretos. Analiza sus interpretaciones en diferentes producciones, compara su evolución con la de otros actores de su generación, e incluso va más allá, examinando la estrategia de su agencia, la forma en que se gestiona su imagen pública y cómo todo esto influye en la percepción del público. Habla de la importancia de la preparación, del estudio del personaje, de la capacidad de reinventarse. Y en este punto, la crítica hacia Can Yaman, según el observador perspicaz, reside en una supuesta falta de profundización en ciertos roles, en una tendencia a caer en el mismo tipo de personaje, y en una aparente desconexión entre la imagen que se proyecta y la realidad que se percibe en algunas de sus apariciones. Imaginemos el escenario. Este crítico, con años de experiencia observando el talento, las debilidades y los mecanismos de la industria, se sienta a escribir o a hablar, y empieza a desgranar la carrera de Yaman. No es que diga que Can Yaman es un mal actor en absoluto. La crítica, al parecer, es mucho más sutil y profunda. Se enfoca en el potencial, en lo que podría ser y en lo que quizás no está siendo. Por ejemplo, se comenta que en sus primeras producciones turcas, Yaman demostró una energía y una frescura que capturaron la atención. Sin embargo, a medida que su fama internacional crecía, y las oportunidades de trabajar en producciones más ambiciosas se presentaba,
Algunos argumentan que su interpretación no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento. Se habla de una dependencia del carisma natural, de una falta de matices en personajes que requerían mayor complejidad emocional. Y aquí es donde entra la parte jugosa para nosotros, los espectadores y seguidores de la fama. ¿Hasta qué punto estas críticas son válidas? ¿Podemos separar al actor de su imagen pública, de la maquinaria de marketing que lo rodea? El crítico, al parecer, argumenta que es imposible, y que la forma en que se maneja una carrera pública inevitablemente influye en la percepción de un artista. Habla de la importancia de la humildad, de la constancia en el aprendizaje, y de rodearse de profesionales que impulsen el crecimiento, no solo el éxito comercial. Y según se dice, este crítico señala que en ciertos aspectos, la carrera de Can Yaman podría estar pecando de exceso de confianza o de una estrategia de mercado demasiado enfocada en el impacto inmediato, descuidando la construcción de un legado actoral más sólido y duradero. Las palabras de este crítico, que pronto revelaremos su identidad, no pretenden hundir a Can Yaman, sino más bien invitar a la reflexión. Es un llamado a la autocrítica, tanto para el actor como para su equipo y para nosotros, el público, que a veces idealizamos demasiado a nuestras estrellas. Se analizan las entrevistas, las apariciones en alfombras rojas, las interacciones en redes sociales. ¿Se muestra el Can Yaman que está dispuesto a ser criticado constructivamente? ¿O se percibe una cierta resistencia a la exposición de sus debilidades? El crítico, al parecer, sugiere que la verdadera madurez de un artista se demuestra no solo en los éxitos, sino también en cómo se enfrenta a los desafíos y a las opiniones que cuestionan su camino. Y este análisis no se queda solo en la actuación. El crítico también aborda indirectamente el fenómeno de la Yanimania, esa legión de fans incondicionales que defienden a su ídolo a capa y espada. Si bien el apoyo de los fans es crucial, también puede crear una burbuja, un entorno donde las críticas constructivas se interpretan como ataques personales, impidiendo que el artista reciba feedback valioso. El crítico, con su trayectoria, sabe que el crecimiento genuino de un artista pasa por escuchar diferentes voces, incluso aquellas que no son complacientes. Ahora, para ser justos, es importante recordar que la industria del entretenimiento es compleja y subjetiva. Lo que para un crítico puede ser una debilidad, para otro puede ser un rasgo distintivo. Lo que para unos es falta de profundidad, para otros es un estilo interpretativo particular. Sin embargo, cuando un crítico con la credibilidad y la trayectoria de nuestro invitado especial habla, sus palabras resuenan con una autoridad que no se puede ignorar fácilmente. Y lo que el observador perspicaz parece revelar es que, si bien Can Yaman posee un talento innegable y un carisma arrollador, existen áreas en su desarrollo artístico y en la gestión de su carrera que, desde una perspectiva analítica y experimentada, merecen una seria consideración. Las revelaciones no se detienen ahí. Se habla de comparaciones inevitables con otros actores turcos que han sabido reinventarse, de cómo algunos de sus proyectos internacionales, aunque exitosos en audiencia, no le han permitido explorar facetas completamente nuevas. Se cuestiona la elección de ciertos guiones, la falta de roles que realmente lo desafíen a salirse de su zona de confort. Y todo esto, amigos, viene de alguien que no tiene un interés personal en destruir la carrera de Can Yaman, sino más bien en aportar una visión lúcida y fundamentada sobre el fenómeno que representa. Y es aquí donde les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Han notado ustedes mismos estas presuntas inconsistencias en la carrera de Can Yaman? ¿Creen que las críticas que se le hacen tienen fundamento? ¿O consideran que es simplemente la naturaleza de la fama, y que no deberíamos ser tan duros con él? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Can Yaman es un actor con un potencial enorme, que ha sabido conquistar el mundo con su presencia. Pero como cualquier artista en constante evolución, seguramente hay espacio para el crecimiento, para la experimentación, para el aprendizaje. Y quizás estas revelaciones de un crítico experimentado nos ayuden a ver su trayectoria con una mirada un poco más crítica y analítica. En resumen, hemos estado explorando las críticas que rodean a Can Yaman, ese fenómeno turco que ha cautivado a tantos. Hemos hablado de las voces que cuestionan su talento y su trayectoria, y hemos presentado la perspectiva de un famoso crítico, al que hemos llamado el observador perspicaz, quien, según parece, ha decidido revelar todo sobre la verdad detrás de estas críticas. Hemos desgranado cómo este análisis se enfoca no solo en su actuación, sino también en la gestión de su imagen y en su potencia. L de crecimiento. Hemos reflexionado sobre la complejidad de la industria y la subjetividad de la crítica, pero también sobre el peso de la opinión de un experto.
Y ahora, la pregunta del millón es, ¿quién es exactamente este crítico? Pues bien, amigos, permítanme presentarles a... Espero que esta intriga los haya mantenido al borde de sus asientos. Su análisis, como han podido apreciar, es detallado y fundamentado, y nos invita a reflexionar sobre la carrera de Can Yaman desde una perspectiva más profunda. Y antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo con las críticas? ¿Qué creen que le falta a Can Yaman para consolidarse aún más? ¿O creen que está en la cima y no necesita cambiar nada? Su participación es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo, por favor, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.